Libro Soltero por ahora. La búsqueda del gozo en la soltería y el noviazgo. Autor Marshall Siga. Parte 2. Cuando dos solteros se conocen. Capítulo 13. La libertad sexual y la pureza. Yo no me casé siendo virgen. La mayoría de las personas asumían que lo era. Supongo que lo lógico era que me hubiera casado virgen. Me crié en un hogar cristiano, sólido, donde abundaba la gracia y se creía en la escritura. Tenía padres que me amaban y podía contar con ellos para que lo fuera. Ellos me enseñaron a confiar en Cristo y a seguirle, a discernir entre el bien y el mal, a ejercitar la paciencia y el dominio propio. Tuve grandes amigos cristianos, hermanos en Cristo, que anduvieron a mi lado, alentándome, tratando de hacerme responsable y señalándome a Cristo y a la cruz. Yo vivía según los principios de la pureza sexual, pero aún así, tuve sexo antes de graduarme del bachillerato. Nadie lo supo por más de 2 años, nadie excepto yo, la chica que no cuidé ni protegí, y Dios. Nunca olvidaré el día en que mi amigo me confrontó en amor, poniendo al descubierto el egoísmo de mi pecado y ayudándome a comenzar mi camino hacia el perdón y la libertad de ese pecado. Los años siguientes fueron una mezcla de victoria y fracaso en mi lucha por la pureza. Algunas veces luchaba bien, amando a las chicas con las que salía, y otras veces desobedecía a mi Salvador y deshonraba a mis hermanas en Cristo. Odio mi pasado sexual y me arrepiento continuamente de él en mi matrimonio. Me gustaría poder dar marcha atrás a toda mi impulsividad en el romance y en la intimidad y sanar todas las heridas que causé. Desearía haber mostrado a Jesús como alguien real, confiable y satisfactorio en cada uno de mis noviazgos. Me arrepiento de no haberme guardado para falle. Desearía poder entregarle el regalo asombroso e invaluable que ella me entregó. Quisiera poder empezar de nuevo, pero falle. Diría que ella no cambiaría nada sobre mi pasado, lo cual es extraño y hermoso a la vez. Creo que esto le ha dolido más que cualquier otra cosa, pero ambos creemos que hemos visto y experimentado más de Cristo, andando por este camino, que lo hubiéramos visto y experimentado de Él de cualquier otra manera. El Evangelio es así, de extraño, así de hermoso, así de poderoso. Este capítulo es un grito de guerra a favor de la abnegación, la generosidad y la paciencia en el sexo. Ya sea que nunca hayas experimentado sexualmente o que te hayas entregado tantas veces que no las puedes ni contar, realmente puedes comenzar desde ya a amar a tu futuro cónyuge y a gozar de la gracia de Dios en la pureza sexual. Generosidad abnegada. Mi pasaje bíblico favorito en cuanto al sexo ni siquiera habla del sexo. Ya hay bastantes que hablan del sexo. Pablo escribió: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. El sexo fue diseñado para ser un acto de abnegación, un regalo que le entregamos exclusivamente a nuestro cónyuge. Pablo escribió: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 3. Un esposo satisface las necesidades sexuales de su esposa y su esposa satisface las necesidades sexuales de su esposo. Ambos velan no solo por sus propios intereses, sino por los del otro. Ninguno le exige al otro. Aunque Pablo menciona sus derechos, él no les dice que los exijan. Él está animándoles a demostrar una generosidad sexual abnegada, específica y únicamente entre marido y mujer. A ir a la cama para agradar al otro, no a sí mismos. Cuando el sexo se enfoca en la abnegación y no en la autocomplacencia, hacemos lo que es mejor para la persona que estamos conociendo y para nuestro futuro cónyuge, aun cuando eso significa rechazar los deseos prematuros de intimidad sexual que pueda tener nuestro novio o novia. Ya no somos esclavizados por nuestros propios deseos.
sino que somos libres de nosotros mismos para servirnos unos a otros en amor. ¿Es esta tu forma de ver el sexo? Si creciste viendo televisión por cable y películas populares, probablemente no pienses así. Lo que el mundo quiere enseñarnos es que el sexo es divertido y hasta valioso, pero egoísta y pasajero. El amor sexy y seductor de Hollywood mezcla la seducción, el escándalo y la pasión. Hollywood sugiere que el mejor amor se encuentra en amores prohibidos y en tantos amantes como sea posible. Busca el tuyo y lo necesitas y te lo mereces, pero no confíes en nadie. Y que no te sorprenda si él se aleja después de lo que obtenga lo que buscaba. Supéralo. Los medios de comunicación dicen que los hombres tienen apetitos sexuales que tienen que satisfacerse de alguna forma u otra. Las mujeres son objetos indefensos de sus deseos. O bien usan su sexualidad como instrumento de poder e influencia sobre los hombres. La educación sexual que recibimos en nuestro mundo solo producirá ideas pecaminosas y egoístas sobre el sexo. Y las ideas falsas producen malas decisiones y las malas decisiones producen malos hábitos. Y los malos hábitos engendran vergüenza, culpa y desesperanza. El sexo no engendra esas cosas. ¿Sabías eso? El sexo de la manera en que fue ideado por Dios y en que se nos regaló para disfrutar en el matrimonio engendra vida, esperanza y amor por Cristo. El sexo falso, el sexo distorsionado, plagiado y autocomplaciente se roba la vida y el placer que se supone que nos dé. A medida que Pablo continúa en Filipenses 2, vemos que el Evangelio presenta un estándar diferente para nuestras vidas y eso incluye nuestra vida sexual. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Qué pasaría si amáramos a nuestro novio y a nuestro futuro cónyuge de esta forma, intentando describir el amor cristiano? Pablo distribuyó y dibujó una cruz. Cuando estemos preguntándonos cómo tenemos que tener un noviazgo y dónde deberíamos trazar los límites sexuales, deberíamos dibujar una cruz. La cruz fue la más grande expresión de amor que el mundo haya conocido jamás y es el molde de nuestras relaciones y de nuestra búsqueda de pureza sexual. Si nuestro amor por el otro es egoísta, si quita en lugar de dar, simplemente no es amor, pero sí intentamos amar al otro como Cristo nos amó en la cruz, evitaríamos en gran medida la inmoralidad sexual, la confusión y los dolores de cabeza que son tan comunes en los noviazgos. Nos amaremos unos a otros lo suficiente como para decir no. ¿Qué pasaría si nuestro amor fuera tan fuerte que nos libertara de querer satisfacer nuestros deseos ahora y de querer obtener lo que no nos corresponde? El amor verdadero, el más puro, completo y placentero, fue ideado por Dios para nuestro bien y luego fue demostrado por Dios en la cruz. Ese es el tipo de amor que necesitamos en el matrimonio. Restricción, generosidad y paciencia en el sexo. Y ese es el tipo de amor que debemos estar buscando y esperando en un noviazgo. El sexo siempre significa guerra. Tenemos que ver el sexo como un hermoso regalo que nos ha sido dado por un Dios creativo y generoso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. El sexo, dos volviéndose uno en el matrimonio. Nos fue dado para decirnos algo sobre el amor, la intimidad y la confianza que experimentamos con Dios a través de Cristo. Nuestra relación con Dios no es sexual, pero el sexo en el matrimonio, como el acto más profundo, más vulnerable y más sagrado que dos personas pueden disfrutar juntos en esta vida, es una ilustración espectacular de la altura, longitud, anchura y profundidad del amor de Dios por nosotros. Es un regalo. Tim Keller dice, la enseñanza cristiana es que el sexo es primordialmente una manera de conocer a Dios y si lo usas para ello,
En lugar de para tu propio placer, te brindará una satisfacción que es más grande de lo que puedes imaginar. Pero si solo lo vemos como un regalo que nos ha sido dado, estaremos inclinados a no darle la importancia que merece o abrirlo antes de tiempo. También tenemos que darnos cuenta de que el sexo es una guerra, no una batalla entre los sexos, sino una guerra entre el bien y el mal. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2 al 5. Nos casamos para poder rechazar las mentiras de Satanás en cuanto a la inmoralidad sexual y para satisfacer nuestros deseos de sexo e intimidad de una manera sana y que exalta a Cristo. Son buenas razones para casarnos y para seguir teniendo sexo cuando estemos casados. El sexo en el matrimonio es un maravilloso acto de guerra espiritual. Cualquier otra cosa, cualquier otra actividad sexual que se lleve a cabo fuera del pacto matrimonial es estar luchando en el otro bando. Satanás ha distorsionado el sexo hasta hacerlo algo detestable y dañino. El sexo que vende Satanás es una falsificación, una estatua de cera que imita el original. En lugar de comunicar la belleza y la gloria de Dios, demuestra los peligros de oponerse a Él y de corromper sus buenos regalos. El sexo que rechaza a Dios rechaza su propia bondad, no cumple su propósito ni nos permite disfrutar del verdadero placer del sexo. Satanás hace que el pecado sexual parezca divertido e inofensivo en medio de una sociedad que minimiza el mal de la maldad y que hasta lo reviste de glamour. Necesitamos ser recordados continuamente del peligro del pecado. Al igual que un niño que va por la calle, se encuentra una jeringa con aguja y la recoge pensando que es un juguete. Nosotros podemos ser peligrosamente ingenuos en cuanto a la seriedad de la inmoralidad sexual. El pecado es una jeringa que contiene adicciones mortales y que mata a sus víctimas. No es el juguete que aparenta ser. Nos traspasa en silencio hasta llegar a las partes más profundas y vulnerables de nuestro ser. No importa la envoltura, sea romántica, emocionante, culturalmente aceptable, no es saludable. El pecado promete satisfacernos, pero nos hiere de una forma sutil y destructiva. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Salmos capítulo 16, versículo 4. Si eres honesto contigo mismo, realmente no necesitarás que te convenza de esto. Cualquiera que haya experimentado con el pecado ha llegado a conocer que se trata de un amante deshonesto e infiel. El pecado se presenta a sí mismo, muchas veces de manera persuasiva, como gratificante, confiable y perdurable. Sin embargo, en lugar de saciar los deseos de nuestras almas, los intensifica. No satisface nuestra hambre, sino que lo multiplica. El pecado promete producir felicidad, pero solo crea y multiplica dolor, tristeza, remordimiento y vergüenza. El supuesto placer que el pecado nos da es solo una pobre sombra de algo mucho más intenso y gratificante. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmos capítulo 16, versículo del 8 al 11. No hay duda alguna. Cuando nos entregamos a los deseos de la carne en nuestra relación, sentiremos cierto tipo de emoción e incluso de placer. De otra manera, el pecado no tendría ningún poder sobre nosotros. Pero la promesa que estamos olvidando o que nos rehusamos a creer es que la pizca de placer que recibimos cuando pecamos es mísera y patética, comparada con el océano de placer que tendremos en la presencia de Dios. Una gracia costosa y el sexo barato. La abnegación, la generosidad y la paciencia en el sexo reflejan el amor de Cristo por nosotros en la cruz y también ese amor y sacrificio como su esperanza e incentivo. Pablo dijo, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes
y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. Cuando comienzas a sentirte abrumado por la tentación y tus deseos están combatiendo en tu interior, recuerda que fuiste comprado por precio, pagado en su totalidad con su sangre. Tristemente, muchos de nosotros usamos la gracia, cuyo costo es infinito, como una excusa para seguir pecando. Asumimos que Jesús simplemente nos perdonará otra vez. Pero la cruz, esas dos vigas de madera mortal cargadas de gracia, nos llaman a hacer exactamente lo opuesto. Dios pagó con la preciosa sangre inocente de su único Hijo, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para alejarnos de ellos. Su deseo es que veamos las espinas en su cabeza, las heridas abiertas en su espalda y los clavos en sus muñecas, y corramos como locos lejos del pecado. Cuando empezamos a darnos cuenta de que nunca seremos capaces de comprender completamente el amor de Dios, revelado en las heridas de Jesús, en su agonía, en su último aliento, odiaremos la idea de hacer algo que haga que ese precio parezca barato. Y nuestra inmoralidad sexual hace que la cruz parezca barata, como una redención sacada de la estantería de gangas. Pero cuando escogemos buscar la pureza y posponer la intimidad, el sacrificio de Jesucristo luce valioso como si fuera nuestra posesión más cara y preciada. Cuando dejamos de empujar los límites, anunciamos al mundo el invaluable peso de cada una de sus heridas. Cuando nos mantenemos con nuestra ropa puesta y cuidamos nuestras manos de andar errantes, celebramos la inmensurable misericordia que Él cargó sobre una espalda destruida por los latigazos. Cuando esperamos durante el noviazgo, declaramos nuevamente que Cristo en verdad resucitó de los muertos y que reina en el cielo. Nuestra pureza sexual puede mostrar que la cruz es real y valiosa, o todo lo contrario. Si fijamos alegremente nuestros ojos en Cristo, quien se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados, le honraremos cada vez más con nuestros cuerpos, ya sea que estemos solteros o casados. Al mirar hacia la cruz y ver todo lo que Jesús pagó para hacernos suyos, estamos confiando en que Dios nos dará la gracia y el valor para resistir nuestros impulsos a deshonrarle y a pisotear la cruz, y para que en su lugar utilicemos los cuerpos que Dios nos dio para honrarle, glorificarle y ayudar a otros a ver la belleza de su fuerza, su sabiduría, su amor y su suficiencia. Cada vez que neguemos esos deseos sexuales o egoístas, estamos diciendo que confiamos en Él más de lo que confiamos en nosotros mismos. Y estamos diciendo que Él es suficiente para nosotros. ¿Vive tu noviazgo como alguien que conoce a Dios? Dicho de manera simple, deberíamos vivir nuestros noviazgos como personas que conocen a Dios. Pablo dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. Los paganos, la gente que está en el mundo, que no está en Cristo, está involucrados en todo tipo de tonterías sexuales. Y esto tiene sentido, porque ellos no conocen a Dios. Es de esperarse que ellos vayan demasiado lejos y demasiado rápido, que tonteen con una persona escogida al azar en una fiesta, o que se acuesten con 3 o 4 personas distintas en un mes, o que se vayan a vivir con su novio. Si no se toma en cuenta a Dios, el sexo puede llegar a ser un Dios como cualquier otro. Seguirá fallándoles una y otra vez, pero eso no les preocupa, porque ellos no creen en Jesús ni en el pecado, ni en el cielo ni en el infierno. Ellos creen en el ahora, gozando al máximo y el máximo de tiempo posible mientras estén aquí en la tierra. Pero nosotros sabemos estas cosas. Sabemos que el pecado, la muerte y el infierno son tan reales como el techo que nos cubre, como la factura pasada de nuestro teléfono, o como el Gran Cañón. No se trata de ideas que escuchamos durante nuestra clase de filosofía. Son realidades que afectan cada centímetro de nuestras vidas, incluyendo nuestras vidas sexuales. Vivimos cada momento ante un creador y juez que es real. Uno que conoce cada uno de nuestros pensamientos y movimientos,
Sabemos que no merecemos nada debido a nuestro pecado, que nos hemos ganado una destrucción consciente, implacable e ineludible, y que nadie que sea inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5. Y sabemos que Cristo vino a morir, sufrió la corona de espinas, el látigo, los clavos en sus manos y pies, y la terrible ira de Dios por nuestros pecados y para rescatarnos del pecado. Dios no creó a cada uno e inventó el sexo. ¿Por qué actuaríamos como si supiéramos más que Él? Dios dice que la inmoralidad sexual nos lleva al sufrimiento, a la vergüenza y finalmente al juicio. ¿Por qué arriesgaríamos tanto por tener un poco de placer hoy? Dios compró nuestro perdón, nuestra libertad y pureza con la sangre de su propio Hijo a un costo infinito. ¿Por qué pondríamos más pecados sobre sus hombros? ¿O por qué clavaríamos aún más los clavos en sus manos y pies? Dios nos espera con los brazos abiertos para darnos la bienvenida a una aventura eterna de paz y felicidad en su presencia. ¿Por qué la cambiaríamos por unos cuantos segundos de satisfacción? Y tristemente algunos de nosotros lo seguimos haciendo. La tentación nos arrolla en momentos de debilidad. Pero Pablo dice que lo que ya conocemos sobre Dios es suficiente para evitar el pecado sexual. Conocer a Dios, su poder soberano, su increíble misericordia, su amor sacrificial, su grata amistad, es tener las llaves de la pureza sexual, incluso en una sociedad que está obsesionada con el sexo. A medida que pongamos nuestra vista y nuestros corazones en las cosas de arriba, el amor de Cristo nos obliga. 2 Corintios 5:14. Y cada vez más aprendamos a controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarnos llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5. Nos vestimos de abnegación, generosidad y paciencia en el sexo. El fracaso sexual. Para algunos de ustedes todo esto ha servido para profundizar en lo que ya han adoptado y practicado. A algunos de ustedes se les hace difícil leer este capítulo por las decisiones pecaminosas que han tomado en el pasado. Y ahora sabes más que nunca antes que estabas equivocado. A mí me pasó lo mismo. Ha sido increíblemente doloroso tener que escribir estas páginas. No pude entregarle a Faye el regalo de una evidencia entera de paciencia y pureza sexual. En lugar de estar ansioso por disfrutar el sexo por primera vez con ella, le tuve que confesar que yo ya había tenido sexo, que ella no sería mi primera vez. Nunca olvidaré dónde nos encontrábamos cuando le conté a Faye sobre mi pasado. Comenzamos a salir el primer día de mayo y el segundo día de mayo del año siguiente tuvimos la conversación más difícil que quizás tendremos jamás. Podría llevarte al lugar de la playa donde duré más de 30 minutos tratando de que la sombrilla se quedara firme ante la brisa. Finalmente tuve que darme por vencido y dejarla sobre la arena. Recuerdo su camiseta de Iron Man. Siempre recordaré el 2 de mayo, en parte, por lo quebrantado que estaba ese día. No recuerdo otro día en que el peso de todo mi pecado se haya sentido tan pesado como en este día. Yo la amaba y quería que ella me amara y se casara conmigo, pero ella aún no sabía esta parte de mi historia y yo no sabía cómo ella respondería a todo esto. Sabía que ella se había mantenido pura para su marido. Estaba preparado para escucharla decir que lo nuestro había llegado a su fin. Sin embargo, la razón principal por la que el 2 de mayo quedará sellado en mi memoria fue su respuesta a mi pasado. Mi historial de pecado la abrumó. Estaba desconsolada, incluso destrozada. Pero Dios, cuando ella lo describe al día de hoy, dice que en esos momentos sintió como caía sobre ella una ola de gracia. Sintió la inesperada e innegable cercanía de Dios como nunca antes. Escuchó, lloró y después con amor simplemente me expresó su esperanza indestructible en Jesús para mí. Hacía tiempo que el Evangelio era real para mí, pero nunca tan real. Su corazón y sus palabras provocaron nuevos sentimientos en mí. Era como si hubiera estado viendo el océano durante toda mi vida, disfrutando sus colores azulados, encantado con sus ritmos de paz y violencia, avistando algún velero de vez en cuando, incluso un delfín, y de repente podía oler el agua fresca de mar
y saborear la sal del aire. Yo oír las olas golpeando y las gaviotas volando por encima de mí y podía sentir la arena y el agua sobre mis pies. Conocí el Evangelio. Había creído en el Evangelio y hasta amaba el Evangelio, pero ahora me encontraba completamente inmerso en él, empezando a descubrir nuevas profundidades junto a mi mejor amiga y futura esposa. Si has pecado sexualmente o de alguna otra manera, Dios todavía puede lavarte con este tipo de gracia, sin importar cómo tu novio o tu novia responda a tu pasado. La gracia no revierte los pecados que hemos cometido, pero los redime y hace que obren para nuestro bien. Nunca pasa por alto ni acepta el pecado sexual, sino que cubre cada pecado que ha sido perdonado y lo pone tan lejos como está el oriente del occidente. Lo sumerge hasta lo más profundo, lo más escondido y olvidado del mar. Miqueas 7:19. Tu historial de pecado sexual no puede vencer el amor soberano que Cristo demostró por ti en la cruz y no puede impedir que disfrutes de un gozo puro, intachable y eterno. Eso es real, solo si crees en aquel que cargó con todo tu pecado, incluyendo tu pecado sexual. Y si te arrepientes y buscas su pureza por medio de su gracia y en sus fuerzas.